Sean bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez, en esta ocasión con el tema ¿Cómo tratarnos? Les doy algunos tips que les serán de mucha ayuda. Denle manita arriba si les ha gustado y no dejen de suscribirse. Comenzamos. Es importante que los adultos como el familiar a cargo vean juntos o por separados estos temas para poder entender y comprender el trato que se necesita dar al cuidar a un adulto mayor, saber de sus reacciones físicas y emocionales por la que está pasando y la posición que debe tomar quien está a cargo. Voy a empezar por el deterioro físico de la persona mayor, que no sabe exactamente cuándo hacer pausas en sus labores o parar, por no querer mostrarse que ya no le es fácil o no puede hacer determinada tarea, o por querer seguir haciéndolo como de costumbre sin tomar en cuenta que se está esforzando de más para no verse diferente, porque sus tareas le parecen simples. Él mismo no acepta su deterioro por el paso de los años, que no tiene nada que ver con sus fuerzas. Por el lado del familiar, tampoco acepta que su adulto deje de hacer cosas porque depende de él o ella. Como ya no tiene que salir de casa, pues que se encargue de algo por lo menos, que desquite lo que se come y valore que tiene un lugar donde vivir. Y así se presenta el panorama nada halagador del adulto. O aunque no le dijeran nada, de todas maneras, él se dice en sus adentros esas cosas. Hay casos que, aunque estemos en comunicación constante con nuestros jóvenes o cuidadores, no somos atendidos y nos llegamos a convertir en quejosos o exagerados, no pensando que si se está manifestando algo, le prestemos la atención y así evitarnos que los padecimientos se presenten más seguido o nos acompañen por más tiempo, por no prestarle atención al cuerpo que nos va avisando que algo pasa. La movilidad de los pies o manos no es la misma. Los dolores de espalda son frecuentes. Los pies o manos se enfrían o están calientes. Los dolores de dientes nos sorprenden. La presión arterial sube o baja. Algunos mareos aparecen. Tener que ir al baño más seguido, dormir menos, problemas con la visión. Estos son algunos de los padecimientos que se nos van presentando en la edad adulta y que para que nos ayuden los doctores tenemos que darle toda la información que podamos para que su diagnóstico sea certero. Por el lado emocional es muy complejo, porque la mente nos puede estar mandando mensajes equivocados por nuestro estilo de vida personal que hemos vivido. Por eso nos dicen que tenemos posibles padecimientos propios. Cuando estamos optimistas, las enfermedades no se presentan ocasionándonos problemas graves. Como ejemplo, podría ser, si un dolor de cabeza se presenta, sabemos que procurando distraernos, el dolor desaparecerá. El optimismo es una herramienta necesaria de tomar en cuenta para estar equilibrados, sin descuidar que cuando no podemos actuar por nosotros mismos, es necesario acudir a nuestro doctor y procurar evitar los remedios caseros o la automedicación, sabiendo que de todas maneras tendremos que ir si no podemos parar el malestar.
Por el lado pesimista, resultará más difícil o imposible el lidiar con un padecimiento leve o grave que se nos presente. Hasta mentalmente podemos crearnos enfermedades o padecimientos difíciles de contrarrestar, porque los volvemos físicos y entonces empieza a maltratarnos los nervios, la depresión, el estrés, la tristeza, etc. Por eso, cuando le decimos a nuestro doctor algún padecimiento, también le digamos cómo nos sentimos emocionalmente para que la medicina que nos dé sea la correcta. Habemos personas nerviosas, muy nerviosas, sensibles, hipersensibles, preocupadas, despreocupadas, que nos ponen en riesgo de estar cambiantes en nuestro estado de ánimo, y esto le resultará complicado a nuestro familiar o cuidador el podernos tratar. En este caso, lo más conveniente es saber a lo que nos estamos enfrentando y redoblar el esfuerzo para no molestarnos y ponernos un poco en su lugar, procurando ponerles música, leerles un rato un libro, de lo que le agrade más, o dejar espacios para que él mismo se tranquilice y mejore su estado de ánimo. Nuestra tarea es de ir un paso adelante, si se puede, para que seamos una persona de su confianza, porque ya bastante tiene nuestro adulto con lo que le está pasando como para influir con nuestra impaciencia o mal humor de nosotros que le cuidamos. Hagamos papelitos visibles para nosotros o ocultos como separadores de nuestro libro, para que recordemos con frases de optimismo que busquemos la tranquilidad y la paciencia para estar en armonía con nuestra persona de la tercera edad. Cabe señalar que no nos encontramos solos. Tenemos la oportunidad de dialogar entre los familiares, dialogar con el cuidador, tener un especial cuidado y seguimiento de cómo se está comportando, y no necesariamente tiene que estar postrado en cama, o puede ser una persona que todavía se mantenga activa pero un poco aislada de nosotros. Entonces hay mecanismos que tenemos que buscar para poder encontrar una buena relación y que tenga la suficiente confianza de estarnos buscando, no con la intención nada más para ayudarle cuando se necesita, sino que los busquemos constantemente para que ellos sientan la calidez de una relación familiar y no se sientan aislados y solos en un mismo cuarto con nosotros mismos. Y ellos son unas excelentes personas que nos pueden ayudar en la tarea de dejar con alguien de confianza a nuestros hijos cuando tengamos algo importante que hacer. Es necesario el sentir su colaboración en algunas tareas sencillas que todavía nos pueden ayudar, porque hay casos en los cuales dependen del adulto mayor y cuando escuchan un ruido extraño en la cocina, por ejemplo, van inmediatamente para ver qué pasó, si no se cayó, si no se quemó, si no dejó las llaves abiertas del gas, y están en una constante vigilancia cuidadosa porque temen que ya no hagan las cosas bien. Entonces no es necesario llegar a estos casos. Saber ponernos de acuerdo en qué tipo de tareas nos pueden ayudar y que se sigan sintiendo parte de nosotros. Gracias por llegar hasta el final. Si quieren dejar su comentario, con gusto les contestaré. En la parte de arriba les tengo
otros videos que les he dejado. Les espero en el próximo video. Hasta luego.